económicas que ya han ido abordándose en lo que se han denominado como los mínimos comunes. Ya se había conocido lo que era la propuesta de la oposición durante la presente semana. De hecho, este lunes se conocieron detalles respecto a lo que era la propuesta del oficialismo y se está a la espera entonces de que el gobierno despache cuanto antes el ideal durante la presente semana lo que van a ser las iniciativas para poder ya ser tramitadas acá en el Congreso Nacional. Y son tres las grandes líneas que contemplan estas propuestas, tanto de la oposición como del oficialismo. Por una parte, lo que significa las ayudas de emergencia para las familias, por una parte lo que se ha denominado como una renta universal de emergencia o ingreso universal, como se ha manifestado tanto por parte de la oposición como del oficialismo, los apoyos a las pequeñas y medianas empresas para poder reactivar la actividad económica de distintos rubros que se ha visto impactada también producto de la pandemia y por sobre todo también cómo sigue adelante el proceso de vacunación y otras aristas que también se analizan respecto a lo que son los impactos que se han generado para, por ejemplo, llevar adelante otras intervenciones quirúrgicas que también se han visto postergadas producto de esta pandemia. Pasemos a revisar en primer término cuáles son los análisis que se hacen por parte del gobierno en torno a las resoluciones sobre los denominados mínimos comunes, en palabras del vocero de gobierno, Jaime Belolio. Esperamos a que no fuera 2 días antes de la elección y que nosotros presentáramos proyectos de ley. Nos parecía que era inapropiado. Y segundo, porque también teníamos que esperar la propuesta de Chile Vamos. La hemos recibido el día de ayer, la estamos analizando. El ministro Osa y el ministro Cerda son quienes han llevado adelante esas conversaciones. Y en los próximos días, por supuesto, que vamos a hacer algunos de esos anuncios, algunos de esos proyectos de ley. Y sí, y estamos disponibles a avanzar a un IFE universal que incorpore al 100% el registro social de hogares. Y eso es un anuncio de un proyecto de ley que tiene que entrar al Congreso. Bueno, los plazos han sido criticados principalmente por la oposición, pero también se han sumado algún tipo de críticas por parte del oficialismo, especialmente del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, quien se ha sumado también a los planteamientos de la presidenta del Senado, Jasna Proboste, en torno a la necesidad de dar urgencias a la presentación de estos proyectos. Pero de todas maneras, desde la mirada de Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, él también entiende que si la propuesta del oficialismo se entregó recién este lunes, al menos se le debe dar 24 o 48 horas al Ejecutivo para que pueda redactar estas iniciativas. Por ende, se estaría dentro de los plazos para poder, en el mejor de los escenarios, ya esta semana conocer cuáles van a ser los proyectos que van a presentar por parte del gobierno. Pero de todas formas, desde la oposición la mirada sigue siendo críticas. Las ayudas son urgentes. Esta materia ya se planteó hace más de 3 semanas. No ha habido avances por parte del Ejecutivo a la fecha y eso también se mira con cierto recelo por parte de la oposición por cuanto se está a la espera de que esto pueda resolverse a la brevedad. ¿Cuáles son los principales puntos de diferencia que se han planteado hasta ahora? Obviamente los montos de estos ingresos o renta universal de emergencias que se van a entregar a las familias. Unos plantean que se debe potenciar el ingreso familiar de emergencia, pero otros también ya hablan de esta renta universal que también contempla como tope lo que se ha denominado como la línea de la pobreza. Y en esos montos son los que se está trabajando por parte del gobierno para ver cómo se resulta la mejor fórmula para poder abordarlos en el corto plazo. Pasemos a revisar las posturas que se han dado tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como también del Senado en palabras de los presidentes de ambas entidades, tanto Diego Paulsen como Jasna Proboste. Yo entiendo que un proyecto de ley no solo presentar un guarismo y entregarlo al gobierno, al Congreso. Yo entiendo que redactar un proyecto de ley tiene fundamentos claros y me imagino que si la propuesta nuestra fue entregada el día de ayer tendremos que darle un plazo de 24 o 48 horas al Ejecutivo para que pueda presentar su propuesta al Congreso Nacional y el compromiso de nosotros es, y lo que le hemos pedido es que ingrese con discusión inmediata para nosotros despacharlo en un tiempo bien breve. El gobierno no ha llegado ni con un solo proyecto, ni una sola idea, ni una sola cifra. Y lo que es peor, con un nivel de contagios diarios de COVID que no baja. Y ahora se inventa una nueva normalidad 2.0, en la idea de poder implementar una nueva política como es el carné verde al presidente Piñera y a sus ministros que no entienden el país que hoy gobiernan. Deben entender que el tiempo se les acabó. Ya no hay espacio para más declaraciones. No son capaces de captar la profundidad de la crisis. Si esta semana no tenemos los proyectos de ley serios para poder apoyar a la familia, el gobierno tendrá que ver cómo sigue haciendo frente a esta crisis, cómo termina su periodo, porque desde la oposición ya hemos hecho el trabajo.
Dos aspectos centrales de lo que plantean tanto el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados como la presidenta del Senado. Por una parte, claro, esto de que ya se esté hablando de entregar un carné verde o la posibilidad de mayor movilidad es visto con una mirada crítica, no tan solo por el aumento de los contagios, sino que también respecto a lo que se busca de reactivar económicamente el país, y eso podría ser contraproducente para los aspectos que se han planteado por parte de la oposición y ser un aspecto a considerar también para reducir quizás los aportes económicos que se puedan entregar a las familias, esto que se ha denominado como una renta universal de emergencia. Pero por otra parte también está lo que respecta a los plazos, y ahí ha habido consenso tanto en el oficialismo como en la oposición en que se ha dilatado más de lo esperado la resolución por parte del gobierno sobre esta materia. Si bien había una elección también no menos relevante en medio de lo que se generaba por esta discusión en general en torno a las medidas para enfrentar la pandemia, ya eso se ha superado y se esperaba que podía existir avances en torno a lo que era la propuesta ya durante esta semana para quizás ir generando mayor debate, pero eso no ha ocurrido hasta el momento, y de hecho está tan entrampada el trabajo, al menos en el Ejecutivo, que debo señalarles también que, por ejemplo, se estaba a la espera de que este lunes se presentara la propuesta por parte del gobierno en torno, por ejemplo, para avanzar respecto a lo que era una propuesta de la oposición para avanzar sobre el salario mínimo. Ni siquiera eso ha llegado hasta el Congreso Nacional, no ha ingresado a la Comisión del Trabajo, y eso demuestra de que también en el Ejecutivo están bastante entrampados y también complicados con los plazos para poder ir haciendo ya las presentaciones respectivas ante el Congreso Nacional. Viviana, Karina. Muchas gracias, Guillermo. Quedamos pendientes.